que nuestra Constitución es ejemplo, es ícono en materia de derechos humanos en el planeta. Podemos decir como venezolanos que nos sentimos orgullosos de tener ese título 3 de la Constitución que habla de los derechos, de las garantías, de los deberes, pero también tener un sistema legal, un cuerpo legal ejemplar para que a partir de allí nacieran incluso también instituciones garantes de los derechos humanos como la Defensoría del Pueblo, pero también ministerios, institutos descentralizados que están atendiendo a sectores vulnerables como mujeres, niños, niñas, personas con alguna discapacidad, indígenas, etcétera, minorías. Por lo tanto, este plan viene a ser la parte operativa donde todo eso que está plasmado en nuestra Constitución, en las leyes, en el trabajo diario de múltiples instituciones públicas del país, pero también privadas que tienen de alguna manera injerencia en derechos humanos, tenemos que aportar para que el Plan Nacional nazca con toda la fuerza obligante que involucre a todos los sectores. Por eso lo positivo de este plan de consulta que la propia Defensoría del Pueblo en mesas de trabajo anteriores refería que este plan, independientemente de tantos aciertos que tiene, debe tener la participación y el consenso y la discusión de toda Venezuela sin excepción. Por lo tanto, hoy podemos nosotros decir que algunas propuestas ya de entrada podemos decirlas públicamente, o sea, como Defensoría del Pueblo, a pesar de que tenemos el chance, obviamente, de aquí a septiembre para incorporar propuestas. De entrada nosotros sentimos importante, por ejemplo, que a la propuesta de incluir la materia de derechos humanos en las escuelas básicas, nosotros agregaríamos que sean todo el sistema educativo venezolano, es decir, básica, secundaria y universitaria, es decir, que tenga una permanencia, así como por ejemplo el que estudia humanidades, siempre va a haber una materia básica en cualquiera de las tres instancias de la carrera universitaria, igual el que busque ciencia, supóngase con la matemática, la va a ver en primaria, la va a ver en secundaria, igualmente la podrá ver en el sistema universitario. Nosotros creemos que la materia de derechos humanos tiene que ser obligatoria en todos los niveles de educación del país. Igualmente pensamos que se debe difundir y promover el tema de derechos humanos también con un carácter obligante desde los medios de comunicación social y las plataformas digitales llamadas redes sociales. Es decir, debe haber una obligación social, vamos a decirlo así, de carácter social, que permita que los medios masivos de comunicación, sean públicos o privados, y las redes sociales tengan en el tema de derechos humanos una acepción diaria en su promoción, en su divulgación, en su difusión, así como lo pudieran hacer con temas de carácter, supóngase ustedes, promoción comercial en las televisoras o medios privados o radio, o en la televisora o prensa pública, supóngase, con la promoción de algún poder público en función de su gestión. Bueno, igualmente unir esfuerzos tanto en lo público como en lo privado a nivel de medios para que los derechos humanos tengan la divulgación en su educación, en valores, en enseñanza, en crear un nuevo republicano. Igualmente implementar, y para nosotros esto sí es fundamental como Instituto Nacional de Derechos Humanos, no decimos promover o incentivar o instar, no, implementar definitivamente con un presupuesto asignado la municipalización de la Defensoría del Pueblo. Ustedes saben que la Defensoría del Pueblo permanecerá siempre, es una institución que nace a raíz de la Constitución bolivariana y forma parte del Poder Ciudadano. Por lo tanto, para nosotros es prioritario que estemos en todo el territorio nacional, no solamente en las capitales de los estados o en algunos otros municipios. Es fundamental dentro de este plan que se implemente esa acción y nosotros creemos que la medida es a través de un presupuesto justo que nos permita a nosotros tener nuevas sedes en municipios densamente poblados en muchos estados del país y también, por supuesto, el profesional idóneo. Y lo digo por lo siguiente, vean ustedes, en el estado Miranda, la Defensoría del Pueblo solamente está en la ciudad capital,
Eso no puede ser una población cercana a los 3 millones de habitantes. Igualmente, en el estado Carabobo, estamos solamente en Valencia. Yo creo que si hablamos de la municipalización podemos empezar, supóngase, en los estados densamente poblados, en los municipios con mayor población urbana, pero es importante para la fortaleza de este tema. Igualmente creemos, a nivel legislativo, la Defensoría del Pueblo ya tiene propuestas. O sea, nosotros ya hemos venido trabajando en temas inherentes a los derechos humanos y queremos aportar eso de la mejor forma a este plan, por ejemplo, con el proyecto de ley para la protección de derechos e intereses difusos y colectivos. Otro, la reforma de la ley para las personas con discapacidad. Otra, que es un aporte también legislativo dentro del plan, la ley de protección de los derechos humanos de los campesinos. De los campesinos, recuerden ustedes que nosotros hemos denunciado las masacres habidas por parte de terratenientes y dueños de tierra en contra de los campesinos. Debe haber una ley que proteja y blinde a este sector vulnerable. Obviamente, dentro del plan nacional que el Ejecutivo lleva a cabo por la paz y por la vida, crear una ley especial sobre el derecho a la paz y prevención del delito. Otra, ley para erradicar el acoso escolar. Algunos lo llaman bullying, otros pueden tener secciones de otro tipo, pero obviamente esto se está convirtiendo en una endemia que atenta contra los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y una reforma de la ley de precios justos. Es decir, aquí está con nosotros el secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos, lo hemos invitado, estamos trabajando de manera articulada con el compatriota Larry de Boe, está su equipo acá, está nuestro equipo, y esto es una especie de estímulo para que todas las defensorías delegadas del país, para que se abra el debate dentro de nuestra institución, aparte de estas propuestas que yo he señalado, porque creo que era conveniente traer algunas, que se inicie pues ese gran debate en el país, donde he visto con satisfacción que el Movimiento Nacional de Derechos Humanos se ha sentido partícipe, independientemente que puedan tener diferencias con poderes públicos o no. Yo creo que es importante que estemos todos, y ya he visto, por ejemplo, de varias ONGs la, digamos, disposición pues también a aportar. Profesor, en materia internacional, ¿qué nos puede decir sobre las recientes declaraciones del canciller de España, ¿no?, que han asegurado que Venezuela tiene un camino muy largo que recorrer en materia de derechos humanos? Bueno, mira, uno no deja de asombrarse como voceros de ex imperios que a sangre y fuego diezmaron y exterminaron, por ejemplo, millones de indígenas en América Latina, que tienen un historial terrible en materia de protección y defensa de los derechos humanos, porque más bien es un largo expediente de violación a esos derechos, como es la monarquía española, independientemente que sea un sistema mixto de gobierno, para que le den clases de moral, de derechos humanos a cualquiera de nuestros países latinoamericanos. Es decir, yo siento que esa costumbre o esa mala costumbre de querer pensar o ver desde España, América Latina, como colonias que puedan ser todavía dominadas, impuestas a sangre y fuego, religiones, formas de vida, etcétera, es un muy mal ejemplo. Y yo diría que Venezuela, ya lo estamos demostrando, a través de una constitución mucho más moderna, mucho más garantista en derechos humanos, con una legislación mucho más independiente, mucho más objetiva en derechos humanos que la española, con una participación más allá de las debilidades institucionales. Yo lo he dicho como titular de esta Defensoría del Pueblo. Venezuela no es el país que tiene 100% de su vigencia en derechos humanos garantizada, porque no lo tiene ningún país en el planeta, pero sí hacemos el esfuerzo diario por dar ese ejemplo, cosa que uno no ve, por ejemplo, en España. Si me permite, en España han acabado de aprobar una ley que prácticamente prohíbe las manifestaciones, incluso pacíficas. Entonces, ¿dónde queda la ley Mordaza dentro de esta llamado que hace el canciller español a respetar derechos humanos, cuando en España los españoles que quieran manifestar deben hacerlo dentro de sus casas, dentro de la sala de sus casas, dentro de los cuartos de sus casas, sin que medie prácticamente nada, porque han vedado y prohibido a través de la ley Mordaza todos los lugares? Tú no puedes ya manifestar frente a nada, frente a ningún sitio.
Y si lo haces, no es que vas a ir preso nada más, es que te multan y te quiebran, te confiscan bienes. Es decir, yo creo que hay una doble moral sobre este tema en una nación que, como hemos visto, tiene un largo historial como Estado, como monarquía de violaciones a derechos humanos. Defensor, uno de los ejes que ustedes tienen en el Plan de Derechos Humanos indica la interacción transformadora con los sistemas y organismos internacionales de derechos humanos. Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU denunciaron acoso a algunos dirigentes de derechos humanos venezolanos por parte de algunas televisoras venezolanas. ¿Qué opinión le merece y cuál es la postura de la Defensoría del Pueblo? Oye, mira, vuelvo y te repito, cuando uno escucha semejantes y contundentes afirmaciones por parte de algunos organismos, no deja de asombrarse y me voy a permitir a ir a lo que se llama en este tema el derecho comparado, si me permites, o la búsqueda de íconos, o la búsqueda de ejemplos referenciales en América Latina para hablar sobre lo que tú me has ahorita señalado. Tengo, por ejemplo, a bien decir que la Defensoría del Pueblo y las instituciones venezolanas tienen un respeto a quienes ejercen de manera disidente o no su libertad de opinión y de expresión, y tienen la facultad en Venezuela de ejercerla, sea ONG de derechos humanos, sean partidos políticos dentro del marco de la ley, por supuesto, o cualquier otra institución. Entonces allá voy, a diferencia, por ejemplo, de Colombia. Si usted me permite, en Colombia, y voy a decirlo con cifras, entre el año 2013 y 2014, el Estado colombiano, de manera directa o indirecta, ha participado en el asesinato de 120 defensores de los derechos humanos. ¿Dónde está esa corte señalando algo? Óyeme, no estoy diciendo que alguien en una televisora opine, porque tiene el derecho de opinar sobre quien sea. Igualmente una ONG también tiene el derecho de opinar igualmente sobre una autoridad. Así como una ONG tiene derecho de opinar sobre lo que pueda hacer alguien que sea un cargo de elección popular, y lo hacen todos los días. Yo veo todos los días opiniones de ONG hablando del presidente, de los ministros, del Poder Judicial, todos los días. Bueno, también, si nos vamos a la libertad de opinión y expresión, también un diputado, un ministro, un ciudadano puede tener dentro de la libertad de opinión y expresión el derecho de decir tal o cual criterio sobre tal o cual ONG. Hasta ahí yo creo que es el debate democrático. Diferente a lo que pasa en Colombia, que a los defensores de derechos humanos los persiguen, los encarcelan y los matan. Si usted me permite, en México, entre el 2012 al 2014 se han documentado 70 activistas y defensores de derechos humanos asesinados a balazos, a tiros, solo por el hecho de defender campesinos, defender trabajadores, defender incluso la libertad de opinión y de expresión. Si me permite, puedo hablarte de Centroamérica. En Honduras, por ejemplo. En Honduras no solamente es que han matado y asesinado a activistas de derechos humanos en una cantidad superior en los últimos 3 años a 100, sino también tiene el más grande historial de periodistas asesinados. Igualmente en México, igualmente en Colombia. O sea, matan a un periodista por el ejercicio libre de ejercer su carrera profesional. Eso, afortunadamente, no ocurre en Venezuela. Usted no me va a decir que ustedes por ejercer el periodismo acá, a usted lo han, ni que Dios lo quiera, cazado allí en las calles un organismo policial y lo ha acribillado a balazos, como ocurre frecuentemente en muchos países de América Latina, que esa corte a la cual usted me hace referencia, jamás usted ve ruedas de prensa o señalamientos públicos. Entonces, uno no deja de llamarle la atención, y yo vuelvo y repito, independientemente de las debilidades funcionales que pueda tener la institucionalidad venezolana, porque no es perfecta como no lo es ninguna democracia en el mundo, nosotros tenemos un récord superior a muchos de los países que tanto estos organismos multilaterales silencian y ni siquiera señalan en sus informes. Por lo tanto, yo creo que este plan nacional es la respuesta a lo que usted me ha preguntado. O sea, un plan que se discute libremente, que busca fortalecer el sistema de derechos humanos, y el que no la debe no la teme, porque en todo caso, si nosotros tuviésemos algún temor de debatir sobre este tema, no existiese ni la Defensoría del Pueblo, ni el trabajo que se hace día a día en esta institución, ni un plan de derechos humanos, ni esta libertad para nosotros expresar nuestras ideas.
¿Para cuándo tienen previsto finalizar la consulta y ya empezar con el plan? Y también se pudiera ampliar un poco ese último punto de cuál será la intervención en torno a los precios justos, que fue uno de los últimos puntos. Bueno, mira, según lo que el ciudadano vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, me comentase cuando se hizo el lanzamiento del plan, el cálculo es que culmine en septiembre. O sea, no podemos tampoco dar un tiempo excesivamente largo, pero tampoco puede ser un mateo, un saludo a la bandera, es decir, mira, se hizo el plan y ya, 3 actos y ya no. Yo creo que una consulta, estamos en un mes de agosto que pudiera ser un poco moderado en su participación, propiamente por las vacaciones escolares, pero esto calculo yo que terminará en septiembre y estoy seguro que ya a partir de allí pudiéramos decir, tenemos ya un plan definitivamente hecho con participación del poder.